Muy buenas noches con todos. Buenas noches, buenas tardes, Dante, ¿cómo estás? Bien, Elías, no sé si me puedes permitir tener el video. A ver, dame un segundo. Ya está. Ya, ahora sí. Listo. Buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. Este es el episodio 2 de esta nueva temporada. Este programa en donde conversamos acerca de pronunciamientos judiciales vinculados a temas laborales y atendiendo pues a la proximidad de, del mes de diciembre hemos decidido tocar el tema de ratificaciones, no solamente vinculadas a las ratificaciones legales que tenemos en ese periodo para las personas que están bajo el régimen laboral de la actividad privada, sino también a otros conceptos de ratificaciones que son extraordinarias o ratificaciones que también pueden ser pactadas de común acuerdo con el empleador. Tus primeras palabras antes con relación a este asunto. Bien, Elías, como hemos, digamos, hecho la dinámica la semana pasada, solamente hemos traído dos pronunciamientos, justamente para, creo que es algo que nos pasaba siempre, que todo el mundo sepa que el programa usualmente va a durar media hora, casi así, o'clock, para que no tomar el tiempo tampoco de quienes nos siguen, ¿no? Y sepan más o menos de antemano, más o menos cuánto va a durar el programa. Teniendo en cuenta eso y haciendo un ejercicio bastante importante de resumen o de síntesis, hemos escogido dos resoluciones. Una tiene que ver con las gratificaciones legales propiamente dichas y la otra sobre las gratificaciones extraordinarias, ¿no? Que, claro, tienen otra lógica, no necesariamente se dan en diciembre, pero también ocurre su otorgamiento en diciembre. Entonces, es importante un poco recordar cuál es la contingencia que se puede dar al otorgar gratificaciones extraordinarias, cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta, cómo viene razonando el Poder Judicial, entre otros aspectos que estimamos pertinente divulgar, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo, Elías, que podríamos ya comenzar con la primera resolución. Correcto, antes de eso, no se olviden ustedes que pueden ingresar al blog del estudio, a prcp.com.pe. Van a encontrar mucha información de actualidad normativa que les puede ser de utilidad para la toma de decisiones empresariales o incluso de los propios trabajadores. Vayamos con la primera resolución, Dante. Es una casación en la 7095-2014 Lima. Es un caso en donde un trabajador alega que su empleador le efectuó pagos anticipados de los beneficios laborales, entre ellos, pues las gratificaciones legales, ¿no? O sea, no se esperaba hasta diciembre, no esperaba hasta julio, sino que en el mes a mes venía una porción de su pago de gratificaciones, un pago adelantado, ¿no? Y esto ocurrió durante toda la relación laboral, no solamente con las gratificaciones, sino también con la CTS, con las vacaciones. Entonces, el trabajador, una vez que finaliza la relación laboral, que es un dato no menor, siempre ocurre ello, cuando termina la relación laboral, inicia la reclamación y solicita al Poder Judicial que se le pague gratificaciones, CTS, vacaciones. A nivel de primera instancia, el juzgado verifica y señala, en principio, no es que no te hayan pagado el concepto, sino que has tenido pagos anticipados, ¿no? Pagos que de poco en poco fue cumpliendo o completando el monto que te debían abonar en la oportunidad de pago de gratificaciones, en la oportunidad de pago de la CTS. Y por eso le dice, no tienes derecho a que te paguen nada más, ¿no? Cuando el caso es apelado, la sala revoca esta decisión del juzgado y dice, bueno, aquí en realidad los pagos anticipados en la normatividad laboral no están previstos, así que lo que haya hecho el empleador antes es cualquier cosa menos pago de este beneficio económico. Así que está pendiente de pago las vacaciones, la CTS y la gratificación. El caso sube a Corte Suprema con motivo de la casación presentada por la parte empleadora y la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación y lo que señala es que al incluir en el valor hora conceptos
eh, que debían ser asumidos por el empleador como las ratificaciones legales. Aquí hay un error, el recurso fue declarado infundado. Quiere decir que la sentencia de segunda instancia que estimaba la demanda del trabajador se mantuvo tal cual. Le decía que lo que el empleador había hecho antes no es cualquier cosa menos pago de beneficios. Entonces la Corte Suprema, cuando llega el caso Suprema, verifica y dice, es cierto, o sea, aquí lo que estamos verificando es que el empleador al momento de hacer el pago de la remuneración ha incluido dentro del valor hora los beneficios como las ratificaciones legales, las CTs y las vacaciones. Entonces, eso quiere decir que el empleador no ha cumplido con el pago de los beneficios durante toda la relación laboral. Así que lo que señala es que la solución del caso no vendría por determinar si las ratificaciones legales se podían pagar de forma anticipada, o sino que si existe alguna disposición legal que establece que ese pago podría ser dispuesto por que, sea, que el empleador pueda determinar en qué oportunidad debería pagar. Lo que dice la Corte Suprema es que no es el empleador quien decide cuándo debe pagarla, es la ley. Y si la ley establece que las ratificaciones las pagas hasta la quincena de julio y hasta la quincena de diciembre, lo que hayas pagado antes no es un pago de ratificación. O sea, tú no decides en qué oportunidad. Ya está determinada por la norma y como no lo has hecho en esa oportunidad prevista por la normatividad, no has pagado el beneficio. Con relación a esto, durante tus comentarios, con relación a esa sentencia de la Corte Suprema, que es bastante interesante en realidad. Sí, mira, ahí ese pronunciamiento lo hemos consignado, Elías, porque, a ver, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En el caso especial de las gratificaciones, ¿no? El reglamento de la ley de gratificaciones, vamos a salir un poquito del caso, ¿no? Para poder entender un poco. El reglamento de la ley de gratificaciones establece una regla que es bien interesante, ¿no? Dice, el plazo o sea, se entiende, el plazo de pago, ¿no? Como todos sabemos, las gratificaciones se tienen que pagar hasta quincena de julio, como máximo, o hasta quincena de diciembre, como máximo. Pero tenemos el artículo 4 del reglamento, que es el Decreto Supremo 5/2022-TR, que es el reglamento de la 27735, nos dice. El pago de las gratificaciones se efectúa quincena de julio y diciembre. Este plazo es indisponible para las partes, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque más allá de cómo se resuelve el tema en la Corte Suprema, donde la Corte Suprema evade, ¿no? Evade ese deber de interpretar qué deberíamos entender por indisponible para las partes, y dice, no, este no es un problema de pago anticipado, no es un problema de interpretación de las normas laborales. Lo cierto es que si revisamos la sentencia de segunda instancia, que es la que estaba siendo cuestionada ante la Corte Suprema, lo cierto es que sí. Es decir, sí era, ¿no?, un aspecto discutido en el caso si efectivamente se podían hacer pagos anticipados o pagos parciales, que sería el nombre correcto, ¿no? Pagos parciales de las gratificaciones legales, de tal modo que en julio y en diciembre, ¿no? Tuviéramos ya, digamos, digamos, los 6/6, ¿no? Tengamos los 6/6 en julio y los 6/6 en diciembre. Más allá de que, como te digo, de que la Suprema evada este ejercicio interpretativo, lo cierto es que la sala sí lo hace. Y la sala sí dice, ¿qué había pasado en este caso? La empresa, este empleador, lo que hacía era prorratear el monto de CTS de vacaciones y de gratificaciones. De tal manera que en cada mes el trabajador no solamente recibía el valor hora, porque aquí era un docente, entonces su remuneración estaba en función de cada hora lectiva dictada. ¿Cuál era el problema? Que le habían puesto que el valor de su hora o el valor tarifario que iba a servir para el cálculo de las horas era un valor en el que se incorporaba el prorrateo de la CTS, vacaciones y gratificaciones. Entonces, ¿qué cosa dijo el trabajador, como tú bien mencionabas, a la extinción del vínculo laboral? Dijo, en realidad mi valor hora
era todo, incluyendo el prorrateo. De tal manera que si mi valor hora incluía todo, significa que en los hechos nunca me pagaron mis beneficios laborales, incluyendo las gratificaciones. Como tú bien has narrado, el juez de primera instancia lo entendió porque dijo, bueno, estamos acá hablando de un pago parcial, un pago anticipado, y lo único que interesa es ver si en julio y en diciembre estaban los 6/6. Esto se ha cumplido, no hay problema. Pero la sala cambia totalmente de idea y dice no, porque eso no respeta el reglamento de la ley de gratificaciones, que es lo que hoy nos convoca. Entonces, hay que tener cuidado, esa sería la sugerencia, ¿no?, que nos trae esta sentencia. Hay que tener cuidado cuando pactemos o establezcamos pagos anticipados o pagos parciales de los beneficios, y en particular de las gratificaciones legales. Porque, insisto, tenemos una norma en nuestros sistemas jurídicos, que es el artículo 4 de la ley, perdón, el artículo 4 del reglamento de la ley, que nos dice que el plazo es indisponible para las partes. Si lo discutiéramos, creo que lo hemos discutido hace bastante tiempo, Elías, creo que la interpretación razonable sería que esa regla el legislador la ha puesto para que los empleadores no pacten fechas posteriores. Es decir, para evitar que a través de un acuerdo yo le diga al trabajador, por ejemplo, no te pago tu gratificación digamos, en julio, sino te la pago en agosto. Y la de diciembre no te la pago en diciembre, sino te la pago en enero. Sí, totalmente de acuerdo. Podríamos, incluso todos los que nos siguen, decir, no, Dante, esa es la interpretación razonable, sí. Pero tengamos en cuenta que también es posible la otra interpretación, de decir que el plazo es indisponible, y cuando dices indisponible, es indisponible para adelante y para atrás. Entonces, para evitar la aplicación del indubio properario, que a veces muy, no sé si responsablemente, pero alegremente se hace, lo aconsejable es tengamos cuidado cuando pactemos o establezcamos pagos anticipados de las gratificaciones legales. Es mejor si, por ejemplo, el trabajador desea disponibilidad mensual, que puede ser, ¿no? De repente a un trabajador no le es muy atractivo recibir su gratificación, que es casi una remuneración, ¿no? Una remuneración un poquito más, porque ahí le tenemos que agregar las remuneraciones variables, etc. Pero esa remuneración quizás le es más atractiva recibirla efectivamente de forma prorrateada, pero no hagamos pagos anticipados. Podría, por ejemplo, la empresa recurrir, es una idea, a un préstamo, ¿no? A un préstamo con el trabajador, que luego se descontará de la gratificación que se perciba en julio y en diciembre. Pero hacer los pagos anticipados podría llevar a confusión al propio trabajador y luego al Poder Judicial, y que luego el trabajador diga que ese beneficio, y en este caso todos, ¿no? No fueron pagados con obvias consecuencias para la empresa. No sé tú qué opinas, Elías. No, clarísimo el asunto, ¿no? Además que, bueno, no debemos perder de vista, tú mejor que yo sabes que en tema de interpretación está lo que es interpretación histórica, ¿no? Y el tema de este beneficio es uno de los beneficios que se consolidó de la costumbre de la ley. O sea, surgió en la costumbre de las empresas y luego fue ya perpetrada de una norma, no sujeta, evidentemente, está sujeta a variaciones normativas que el legislador puede implementar, pero claro, su origen viene de estos beneficios que concedían las empresas en determinadas épocas del año, que era justamente coincidir con fiestas patrias, coincidir con fiestas navideñas, y quizá por allí va el tema, pues, de la indisponibilidad de los plazos, ¿no? Para poder tratar de consolidar al 100% esta costumbre. Pero bueno, son formas que a veces la Corte establece, a veces decide ir de frente al fondo de la controversia, decir si es que es indisponible o no, y a veces prefiere señalar que la normatividad es clara en decir que es indisponible y es indisponible para ambos lados, ¿no? Ni antes ni después. Es en ese periodo que tienes que hacer el pago. Pero bueno, tenemos este caso de las ratificaciones legales, sobre todo en cuanto al plazo.
Pero también tenemos otro caso, que es la casación 22493-2018 Lima, que es el caso donde una trabajadora reclamó el reintegro de sus beneficios laborales, pues consideraba que en los beneficios debía incluirse el concepto denominado Sistema de Evaluación de Resultados y Desempeño, SRD. Ella consideraba que este beneficio, este concepto, al haberse pagado de forma anual durante un periodo que va desde el 2001 hasta el 2005, y claro, lo que se modificaban eran las denominaciones, pero en cuanto a montos era lo mismo. eh, Incluida la gratificación extraordinaria, debería ser considerada como un concepto remunerativo y la consecuencia de ser un concepto remunerativo es que pasaría a ser base de cálculo de los beneficios económicos en materia laboral, ¿no? A nivel de primera instancia, se declara fundada en parte la demanda. Se le dice que este concepto, denominado SRD o ratificación extraordinaria, tuvo un carácter contraprestativo que fue permanente, concedido de forma simple e incondicional de manera anual y que era de libre disposición de la trabajadora. Así que sí consideraba el juez de primera instancia que esto es un concepto que es remuneración y debería ser atendible para los beneficios económicos. Y cuando este caso fue apelado ante sala superior, la sala disiente, discrepa de lo que dice el juez de primera instancia, revoca la sentencia y la declara infundada. Y básicamente lo que hace es señalar que el SRD o esta ratificación extraordinaria no es que se daba de forma simple, sino que estaba sujeta a una evaluación anual por el cumplimiento de los objetivos que podía tener esa trabajadora. Así que no estaría, no se trataría de un concepto remunerativo porque está sujeto justamente a que supere o no supere esta evaluación de cumplimiento de objetivos. Cuando el caso llega a Corte Suprema, la Corte declara fundado el recurso de casación. Evidentemente aquí quien va en recursos es la parte trabajadora. Y lo que señala es básicamente los elementos que tomaría en cuenta la Corte para considerar este beneficio como un concepto remunerativo. Y señala que para determinar si un concepto es remunerativo, sin importar la denominación, el nombre que se le pueda brindar, deberán presentarse los siguientes tres elementos, ¿no? Que la percepción del ingreso sea de forma regular, que sea de libre disposición del trabajador y que tenga alguna vinculación con la prestación o que sea una contraprestación del servicio brindado por el trabajo. Así que la Corte añade que el hecho de que se perciba un beneficio bajo estas condiciones por más de 2 años, se determinará que no se encuentra frente a una gratificación extraordinaria, que es un concepto que dentro del artículo 19 de la ley STS se considera como un concepto no remunerativo, no, digamos, no computable para beneficios, pero la Corte dice si se percibe por más de 2 años, ya no estamos frente a un concepto de gratificación extraordinaria, sino que tendrá una naturaleza permanente, por lo que tiene un carácter remunerativo. Entonces aquí la Corte sí le concede la razón a la trabajadora, pero me parece, Dante, que habría alguna confusión entre el carácter remunerativo y la naturaleza permanente de unos conceptos en temas laborales. Quizá te puedas explayar un poco más en ello. Sí, qué interesante, ¿no? O sea, lo que pasa es que muchos empleadores, claro, tenemos las gratificaciones legales que ya sabemos que por mandato legal ascienden básicamente a una remuneración en julio y en diciembre. Pero eso no es impedimento para que un empleador pueda, en la medida, ¿no?, en la que lo considere pertinente, por mil factores, otorgar una gratificación extraordinaria, ¿no? O una gratificación convencional, ¿no? Si hablamos de una gratificación extraordinaria, estamos hablando con este nombre, ¿no? Este nombre juris de gratificación extraordinaria, de una gratificación que nace de manera unilateral por parte del empleador. Entonces, ¿cuál es el tratamiento jurídico que le da nuestro sistema a esta liberalidad, a esta especie de bondad, ¿no? O de, digamos, filantropía por parte del empleador? Tiene un tratamiento diferente,
O sea, el legislador no es ajeno a los actos de, ¿cómo te puedo decir?, de desprendimiento por parte del empleo, porque sí lo premia, lo premia y lo incentiva. ¿Y cómo lo hace? A través del artículo 19 de la ley de CTS. ¿Y por qué a través del artículo 19 de la ley de CTS? Porque a través de este artículo permite que las gratificaciones extraordinarias sean conceptos no remunerativos. Entonces, si es no remunerativo, no será tomado en cuenta para ningún cálculo de ningún beneficio laboral. Pero establece dos condiciones para que no se desnaturalice, porque ya sabemos en laboral todo se puede desnaturalizar. Todo está bajo sospecha, ¿no? Entonces, bueno, el legislador dice, mira, te voy a aceptar que no sea remunerativo. ¿Cuándo? Cuando es a título de liberalidad, ¿no? Como conversamos siempre, ¿no? O sea, tiene que ser algo espontáneo, o sea, se le ocurrió, ¿no? Pensemos en el CEO de una empresa, no vamos a decir nombre, por supuesto, y que simplemente dice, mira, nos ha ido bien este año, estamos cerrando el año mejor que el año pasado, donde la pandemia todavía generaba muchísimos estragos, vamos a dar dinero a los trabajadores. Perfecto. Eso es una liberalidad. Y la segunda condición es que no tenga carácter permanente, o sea, que sea, digamos, temporal. Y ahí viene el problema, ¿no? Porque como bien narrabas, ¿qué pasa si este acto de desprendimiento es todos los años? Entonces, claro, ahí podría ser contradictorio, pero el legislador ya ahí sospecha de digamos, del desprendimiento permanente, ¿no? Entonces dice, ya esto no suena bien, ¿no? Ya no suena a una gratificación extraordinaria, sino más bien suena a una gratificación ordinaria. Entonces, claro, en este caso que se resuelve, según se entiende de lo narrado en primera, segunda y en casación, lo que pasa es que la empresa había dado gratificaciones extraordinarias, la había denominado de otra manera, esto debemos aprenderlo, que en el derecho no importa cómo uno le llame a las cosas, sino lo que su naturaleza es. Entonces, sí, bueno, sí, pues supuestamente eran regalos o desprendimientos digamos, beneficios pagados por el empleo de manera unilateral. Pero, ¿cuál era el problema? Que ya lo habían pagado por lo menos 5 años seguidos. Entonces, claro, si yo pago una gratificación extraordinaria por 5 años seguidos, y ojo, la Suprema dice, basta que sea por más de 2 años. Yo siempre lo hemos discutido también infinidad de veces, Elías. Yo aconsejaría solamente darla una vez en la vida y no volverla a dar, ¿no? Porque es la única situación en la que ningún juez de la República te va a poder decir que no tiene carácter temporal. Si das más de un año seguido, entonces te enfrentas al riesgo de que se considere que ya no es temporal, sino permanente. Y eso es lo que pasó, ¿no? Ahora, respecto a tu pregunta, Elías, qué interesante, ¿no? Porque para determinar si un concepto es remunerativo o no, y esto es importante también para el cálculo de las gratificaciones legales, ¿no? Porque para las gratificaciones legales recordemos que debemos calcular sobre la base de la remuneración percibida en junio y en noviembre, ¿no? Pero sigue la misma regla que para el cálculo de los beneficios. ¿En qué sentido? Que también hay que mirar en el semestre para verificar si hay conceptos que han sido percibidos por lo menos 3 veces en el semestre. Por ejemplo, horas extras, comisiones. Entonces, no es que solamente tomo lo que pasa en junio y lo que pasa en noviembre, sino que también tengo en cuenta, miro hacia el semestre anterior para ver qué hay. Pero también tengo que analizar si hay conceptos que podría yo llamarles no remunerativos, llámese movilidad, transporte, combustible, qué sé yo, alimentación, que yo estoy considerando que es no remunerativo, pero que en los hechos están desnaturalizados. Entonces, por eso hay que tener en cuenta eso al momento del cálculo de las gratificaciones legales. Ahora, respecto a lo que dice la Suprema de la percepción regular, ahí sí hay un error, porque para determinar si un concepto es remunerativo o no, simplemente interesa que sea de libre disposición y que contrapreste los servicios.
La regularidad es un requisito para determinar no si es remunerativo o no, sino si incluimos a ese concepto dentro del cálculo de las gratificaciones. O sea, a mí, por ejemplo, me pueden pagar todos los meses una asignación por educación, que es un concepto que lamentablemente es muy poco explotado por los empleadores. Me pueden pagar todos los meses asignación por educación y no lo desnaturalizan. O sea, si yo tengo un hijo en edad escolar, y me lo pagan por esa razón, por más que me lo paguen durante 10 años, no se desnaturaliza. Entonces, claro, pero es un error constante que lo seguimos y lo seguimos encontrando en diferentes sentencias de la Corte Suprema. Pero nuevamente, para determinar si un concepto es remunerativo o no, tanto para el cálculo de los beneficios laborales como en este caso que nos convocaba, de determinar si esa gratificación extraordinaria o convencional que estoy pagando es o no remuneración, debo tener en cuenta que si es de libre disposición o si contrapresta los servicios. Gracias, Dante. Qué interesante en realidad este error que hacen notar, pues que por lo general se mantienen los pronunciamientos de la Corte entre regularidad y el tema de considerarlo remunerativo. Pero bien, esos son los pronunciamientos que hemos traído en esta oportunidad para conversar. Pues estamos sobre los 30 minutos, Dante. Estamos dentro del tiempo, afortunadamente. Eh, y es lo que hemos traído para poder conversar en esta oportunidad. No sé, Dante, si tienes el tema de la siguiente semana. La siguiente semana, Elías, vamos a hablar de actos de hostilidad en general. Hay algunas resoluciones interesantes que han salido de la Corte Suprema sobre actos de hostilidad a propósito de algunas circunstancias bastante particulares que han ocurrido en algunos empleadores, ¿no? Es importante tener en cuenta qué podemos y qué no podemos hacer dentro del marco de la relación laboral y cuándo, eh, por ejemplo, ¿no? Las órdenes que se imparten a los trabajadores pueden ser consideradas como actos de hostilidad. Correcto, es un tema muy interesante y bastante nutrido. Recuerden que tenemos un listado de actos de hostilidad y entre ellos algún cajón desastre que siempre se suele utilizar para poder introducir cualquier incumplimiento o cualquier supuesto incumplimiento como si fuese un acto de hostilidad del empleador. Pero bueno, eso lo conversaremos en la siguiente sesión, así que están todos invitados el siguiente martes a las 6:30 a través de nuestras redes sociales y a través de este canal del Zoom que nos ha habilitado el estudio. Que estés bien, Dante, que se encuentren bien todos. Hasta la siguiente Cuídense, semana. que estén bien. Hasta Gracias. luego. Nos vemos.